Vamos con un par de teorías muy interesantes sobre Bad Batch y el futuro de Star Wars. Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy os traigo un vídeo de teorías. Un vídeo con un par de teorías muy interesantes que han surgido a raíz de los episodios que hemos tenido hasta ahora de Bad Batch. Teorías que al fin y al cabo me apetecía mucho compartir con todos vosotros porque esta es una de las bases de Star Wars. Todas estas teorías que los fans hemos hecho durante años. Y al fin y al cabo creo que a todos nos gusta leer o escuchar este tipo de teorías y comentarlas también. Así que espero que las comentéis muchísimo en los comentarios del vídeo. I love you. Para empezar, deciros que os traigo dos teorías. Una que me parece más posible y otra que dejo para el final, que os va a volar un poco la cabeza. Aunque también es una teoría que tal vez solo se quede en eso, en una teoría fan, pero que es muy interesante. También deciros que estas teorías pues no son realmente mías, sino que están desarrolladas junto con mi buen amigo Yago, que ya sabéis que ha estado aquí alguna vez en el canal y que además tiene una tienda espectacular donde podéis encontrar figuras de Star Wars, etcétera, de Toy Collector Store. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace por si queréis pasaros. Pero bueno, vamos ya a empezar hablando de estas teorías y para ello, en primer lugar, os pongo en contexto. Después de ver los 3 primeros episodios de Bad Batch, creo que hay una serie de cuestiones que han quedado bastante abiertas. La primera es, ¿qué ocurre con los clones? Yo siempre he pensado que esta serie va a responder en algún momento a esa pregunta y sobre todo la transición que vemos desde el ejército clon con el que comienza el Imperio hasta el ejército en principio de reclutas que vemos en la trilogía original de Star Wars. Es decir, hay una pregunta, ¿qué ocurre con todos esos clones? Y puede que esta serie, puede que Bad Batch sea la respuesta. De hecho, ya hemos visto indicios que nos hacen pensar que vamos a ver eso. Y de hecho, todo esto ha cobrado mucho más sentido con el último episodio que tuvimos de la serie, donde vimos esa trama imperial muy interesante, donde entre otras cosas veíamos que se comenzaba un reclutamiento a lo largo de la galaxia. Que significaba que los soldados a partir de ahora al menos no iban a ser solo clones, sino que también iban a ser personas, individuos de la galaxia. Y además vimos la reacción de los kaminoanos a estas nuevas medidas, y es que ellos no están nada contentos con que ya el Imperio no quiera contar con los clones, porque según el propio Tarkin son muy caros y les sale mucho más barato y rentable al final contratar a gente de a pie, contratar a posibles nuevos soldados para reclutarlos y formarlos en el ejército del Imperio. También realmente como una forma de mantener el orden en la galaxia y reforzar la unidad del Imperio. Y hay otros dos detalles que son muy interesantes. El primero, que los kaminoanos quieren buscar, o ya tienen incluso, eso no ha quedado claro, un nuevo donante para formar a clones de mayor calidad. No sabemos aún a quién se refieren, si se refieren a alguno de los clones mejorados que ya tenían, como son los miembros del Bad Batch o la propia Omega, o si se refieren a algún otro personaje que aún no sabemos quién es. Y como os digo, hay una segunda cuestión que hay que tener en cuenta en todo esto, y que ya no es de la serie de Bad Batch, sino de la serie de Obi-Wan Kenobi, una serie que nos va a llegar el próximo año y que va a estar enfocada unos pocos años después de los acontecimientos que estamos viendo ahora en esta serie de Bad Batch. Y es que se ha rumoreado que en esa serie también vamos a ver a clones, aunque no sabemos todavía cuál será su rol. En un principio yo pensaba que esos clones darían caza a Obi-Wan Kenobi, o tratarían de darle caza, pero según esta teoría puede que veamos una versión diferente de esta historia. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Y aquí es donde viene la primera de las teorías y la voy a resumir en una pregunta. ¿Se han acabado realmente ya las guerras clon? Pensad en lo siguiente, nosotros hemos visto el cambio de sistema desde la república que gobernaba la galaxia hacia el nuevo imperio de Palpatine. Pero a nivel bélico todavía no se han resuelto algunos de los resquicios que quedaban. Y además a todo esto le añadimos el tema de los clones, que al fin y al cabo esta es la guerra de los clones. Y esa pregunta que ya os hacía al principio, ¿qué ocurre con los clones? No hemos visto realmente esa transición desde el ejército clon al nuevo ejército que vemos en la trilogía original. Si damos por hecho, cosa que tampoco ha estado nunca del todo clara, pero más o menos damos por hecho que esos Stormtroopers que vemos en la trilogía original no son clones.
Entonces, ¿quién nos dice realmente que las guerras clon acabaron cuando se instauró el Imperio? ¿Por qué no podría continuar este conflicto a lo largo ahora de la serie de Bad Batch y extenderse unos cuantos años más, casi como posguerra, como también ocurrió en su día con la Guerra Civil Galáctica? En el episodio 6, en el Retorno del Jedi, más o menos se da a entender que acaba la Guerra Civil Galáctica. Sin embargo, después hemos visto que ha habido mucho más conflicto. Todo el proyecto Ceniza, por ejemplo, que se llevó a cabo una vez que cayó el Imperio, duró varios años hasta llegar a esa famosa batalla de Jakku, que tuvo lugar varios años después del final del Retorno del Jedi. Incluso posterior a eso, vemos que todavía hay unos remanentes imperiales que hemos visto en The Mandalorian que siguen tratando de imponer un imperio en la galaxia. Y esa trama de la historia va a continuar en las próximas temporadas de Mandalorian en series como Ahsoka o Rangers of the New Republic. Por tanto, ¿por qué no podría continuar toda esta historia en la serie de Obi-Wan Kenobi y ver finalmente unas Clone Wars en live action? Una reinterpretación, por decirlo de alguna manera, de las Clone Wars que hemos visto de forma animada, pero ahora live action gracias a la serie de Obi-Wan Kenobi, y que sea eso todo un colofón final a este conflicto bélico. Hello there. De hecho, en esa serie se podrían alternar imágenes en flashback de las guerras clon que conocemos con esta segunda parte de las guerras clon que parece que Bad Batch está insinuando. Y es más, si los kaminoanos ahora forman un nuevo ejército clon que vaya a estar desligado del Imperio, ¿quién no nos dice que se vaya a unir este nuevo ejército clon a personajes como el propio Obi-Wan Kenobi mientras trata de ocultarse y de sobrevivir al Imperio, y que incluso colaboren con una incipiente rebelión? Es que esto podría ser muy interesante y podríamos ver las consecuencias de esto en la serie de Obi-Wan Kenobi. Por tanto, en esa serie no tendrían que aparecer los clon como alguien que buscara o tratara de cazar a Obi-Wan Kenobi, sino como alguien que estuviera en el propio bando de Kenobi. Y ojo, porque aquí viene la segunda parte de la teoría, donde ya sí se nos va la cabeza. ¿Y si el propio Obi-Wan Kenobi fuera el donante de los próximos clones que vamos a tener en la galaxia? Hello there. A ver, sí, esto ya os digo, es una ida de olla total, pero yo voy a compartir la teoría con vosotros y después, por supuesto, podéis comentarla en los comentarios o echaros unas risas al menos. Pensad de todas maneras que esta teoría no es algo nuevo, esto viene de muy atrás. De hecho, nos tenemos que remontar a los años 90. Sé que algunos sois de mi edad e incluso mayores aquí, y recordaréis pues que a principios de los 90 y a mediados de los 90 también, pues tampoco era tan fácil conseguir todavía información como es hoy en día. Internet todavía no estaba instaurado y pues conseguir información sobre qué estaba pasando en la saga de Star Wars pues no era como hoy en día. Y sobre todo esto para los que sois más jóvenes que yo, pues que os habéis criado ya con Internet desde el día cero, las cosas no eran tan fáciles en ese sentido y la información llegaba a cuentagotas y muchas veces del boca a boca. Por aquel entonces ya se rumoreaba esta teoría que al parecer en algún momento George Lucas se habría planteado. Incluso algunas voces hablan de que esto podría venir ya de los guiones originales que había antes del 77. Incluso estaba la teoría de que Obi-Wan era un nombre código para un clon, siendo OB1, Obi-Wan. Pero esto yo al menos lo descarto como idea original de George Lucas, ya que en su día, después de haber investigado en algunos de los libros, de hecho, que tengo sobre los making of de estas películas, pues Wan fue uno de los apellidos que desde un principio George Lucas quiso incluir en las historias. No tuvo cabida en los primeros guiones, los primeros esbozos del guión que hizo, pero en versiones posteriores, en borradores posteriores, ya sí que incluyó a un maestro Jedi, que durante un tiempo sí que fue mitad humano, mitad máquina, pero que a partir de la cuarta versión del borrador de la primera película de Star Wars, de Una Nueva Esperanza, ya sí que era un viejo maestro que iba a ayudar al protagonista de la historia. Sin embargo, tened en cuenta dos detalles. El primero, ya en la película original se nombran las guerras clon, es decir, George Lucas tenía muy presente todo el tema de la clonación y de los clones como parte integral de Star Wars desde el principio de la historia. Esto no es algo que añadiera después en los episodios 1, 2 y 3, no. Esto ya estaba planteado como los Wills, que también estaban en los guiones originales, que no llegaron a después
a la versión final, pero hay muchas de las ideas que se han ido reciclando a lo largo de la saga que ya venían de los primeros esbozos que George Lucas pensó para la primera película de Star Wars. You fought in the Clone Wars? Yes. I was once a Jedi Knight, the same as your father. Como os digo, lo más interesante llega en los años 90, cuando Lucas empieza a considerar continuar la saga con la trilogía precuela. Por aquel entonces, entre principios y mediados de los 90, pues concede muchas entrevistas y se reinicia todo un poco. Surgen nuevos cómics, se vuelven a hacer más figuras de Star Wars y empieza a rumorearse, pues eso, la nueva trilogía que iba a llegar, incluso la versión nueva que estaba haciendo George Lucas de la trilogía original, con una nueva versión de esas películas, con ciertos efectos digitales, etc. Y es entonces cuando algo debió de decir Lucas al respecto de Obi-Wan como clon, porque este fue un rumor muy extendido por entonces y del cual realmente surgieron muchísimas teorías hasta el nivel de convertirse casi en una leyenda urbana, la de Obi-Wan Kenobi como un clon. Y ahora bien, ¿tendría esto sentido en las historias actuales? Bueno, podría tener sentido por varios motivos. El primero es que ya sabéis que detrás de todas estas historias, de alguna manera están tanto Jon Favreau como Dave Filoni. Aunque la serie de Obi-Wan Kenobi no está siendo producida por ellos, sí que es dirigida por Deborah Chow, que comenzó en The Mandalorian, y yo estoy convencido de que a nivel creativo han debido estar involucrados en esta serie. Me extrañaría mucho que al menos Filoni no estuviera y que también Favreau haya echado más de un vistazo a esos guiones y haya trabajado con el equipo creativo de la serie. En cuyo caso, ya hemos visto en The Mandalorian que tanto Favreau como Filoni han tenido mucho cuidado en que se recicle material anterior de Star Wars, incluso de los rincones más recónditos de la galaxia, como es el especial de Navidad, del cual se sacaron muchas ideas para The Mandalorian, aparte de, por ejemplo, el arma del propio Mandaloriano. ¿Por qué no pudiera ser que hubieran escuchado estos rumores sobre Obi-Wan Kenobi como clon y los incluyeran en la historia? Y ojo, porque esto además justificaría varias cosas curiosas. La primera, ¿por qué la versión de Alec Guinness de Obi-Wan Kenobi es tan mayor en su historia cuando la versión de Obi-Wan de Ewan McGregor no es tan mayor? Y vamos, cada vez nos acercamos más en la historia a ese momento, al comienzo del episodio 4, y es como algo que no concuerda. ¿Por qué es tan mayor? Teniendo en cuenta que sabemos que los clones envejecen más rápido, si esa versión de Obi-Wan Kenobi que vemos en el episodio 4 fuera un clon, pues justificaría su apariencia y su edad. Por otro lado, siempre ha estado ese detalle curioso de que Luke lo conoce como Ben Kenobi, no como Obi-Wan Kenobi. Obviamente esto puede ser simplemente que se esté ocultando y cambiar su nombre, pero mantener el apellido y no el nombre no es muy sospechoso. ¿Por qué ese Ben en vez de Obi-Wan Kenobi? Es algo que realmente nunca han justificado en la saga, aunque también puede que tengamos una respuesta coherente en otra dirección en la serie de Obi-Wan Kenobi. Pero es otro detalle a tener en cuenta. Y por último, ¿por qué no recuerda Obi-Wan el droide a R2D2 cuando lo ve al comienzo de Una Nueva Esperanza, cuando es obvio que ha tenido una relación muy íntima con él en la trilogía precuela? Obviamente este es uno de esos detalles de la trilogía precuela, pues que no concuerda exactamente con los acontecimientos que tenemos en los episodios 4, 5 y 6, como por ejemplo es los recuerdos de Leia sobre su madre. En el episodio 6 la recuerda y sin embargo en el episodio 3 Padme muere cuando da a luz. Pero bueno, son detalles que, ojo, si quisieran tirar por esta teoría, tendrían para justificar muchas cosas. Ya os lo dije, esta segunda parte de la teoría era un poco loca, pero yo la quería compartir con todos vosotros, así que tengo muchas ganas de saber qué pensáis de todo esto. Por tanto, en comentarios dejadme qué pensáis de estas teorías, un gran like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal para apoyarlo si sois nuevos y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Co.